La lección número 11 titula El diablo enemigo del hombre. Estaba hace un par de meses escuchando una predicación y estaba el predicador comentando el pasaje donde Jesús expulsa un demonio. El predicador sacó una conclusión y dijo que el demonio era simplemente una simbología que representaba simplemente el mal general de la humanidad. O sea que no existía. O sea que no existía, decía él. Que simplemente fue una metáfora que se utilizó para personificar el mal, pero realmente el demonio no existe, nos decía él, yéndose contra la doctrina de la Iglesia claramente expresada como dogma de fe en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. Recuerden esta fecha, 1215, Concilio de Letrán, fue declarada la existencia del demonio como dogma de fe. La Iglesia siempre ha creído en la existencia del demonio. Desde los primeros orígenes del cristianismo, desde la época misma de Jesús, siempre se creyó en la existencia del demonio, no simplemente como una personificación del mal o como una representación del mismo mal, no, como un ser concreto que se condenó por ser malo, un ángel caído que alguna vez fue bueno, creado por Dios, pero se rebela contra Dios y se va para los infiernos. Y es que a eso vamos, Wilson, porque ahora la creencia es que el diablo es así, con cachos, con cola, con dientes horribles, casi un monstruo, pero los orígenes son muy diferentes. Él era un ángel, el más bello del cielo. ¿Por qué no nos cuentas entonces en qué consistió todo esto del ángel caído? Muy bien. El padre Fortea, José Antonio Fortea, sacerdote exorcista español, tiene un libro que se llama Suma Demoníaca, bastante interesante. Y en ese libro nos cuenta cómo fue la caída de Satanás, a la luz de unas revelaciones que el Señor le hace a Sor María de Jesús de Agreda. Y dice Padre Fortea en su libro que Dios reunió a todos sus ángeles para, primero, decirles por qué fueron creados. Y les enseñó por qué habían sido creados para adorar a Dios sobre todas las cosas, para servirle, para reverenciarle, y había un ángel particularmente hermoso llamado Luzbel, Luz Bella, que pues accedió al primer mandato de Dios porque le parecía imposible no acceder. O sea, obviamente él sabía que era una creación y que tenía que obedecerle a su creador. Después el Señor dijo que iba a crear a la naturaleza humana, al ser humano, inferior en naturaleza, pero superior en dignidad. Es decir, el ser humano iba a ser inferior al ángel en su naturaleza porque iba a tener más limitaciones, las limitaciones propias de la carne, pero iba a tener una dignidad mayor porque, junto a este mandato dijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que encarnado es Jesús, Jesús se haría hombre para elevar la naturaleza humana a la naturaleza divina. Y cuando Luzbel escucha esto, pues entonces no le gustó el mandato. Jesús es una sola persona con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero es una sola persona. Y decía Luzbel que la unión hipostática debía hacerse no con los hombres, sino con los ángeles, que entonces Jesús no fuera un hombre, sino un ángel, para elevar al ángel a la dignidad de hijos de Dios, no simplemente pues criaturas de Dios. Pues al ángel no le gustó, se rebeló, protestó contra esto, y sin embargo Dios volvió a dar otra orden y dijo, y no solo eso, sino que además habrá una mujer que será la madre del Verbo, una mujer elegida, preciosa, que con su obediencia y con su humildad, si es que el ángel revelado ya el demonio, porque el demonio inmediatamente escuchó la segunda orden, dijo, non serviam, que significa no serviré, y dice el Señor, si es que el demonio se llegara a meter a la humanidad, a dañarla, esta mujer con su sí traería nuevamente al Redentor del mundo, a la salvación de la humanidad, traería la paz nuevamente para los hombres. El diablo se revela, no le gusta esto, se convierte de un ángel precioso a un demonio infernal que describe el Apocalipsis como un dragón terrible. Comienza una batalla en el cielo que describe el Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 7, el Apocalipsis nos dice que hubo una batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles. Y dice que el dragón, no pudiendo resistirle a San Miguel y a toda la corte celestial, tuvo que ser expulsado del cielo. Más tarde esa serpiente tienta al hombre, a Adán y a Eva, caen en pecado, y Dios promete que habrá una mujer, en Génesis 3:15, llamado el protoevangelio,
Dios promete que habrá una mujer que pisoteará la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es esta mujer? ¿De quién Esa estamos mujer es la hablando? Santísima Virgen María. Sí. Es la Virgen María a la que nos estamos consagrando totalmente. Aunque dice también el texto que la serpiente intentará morder el calcañar de María, intentará morder su talón. Y el demonio tratará obviamente de hacernos daño y de acabarnos. Y hemos visto cómo los hijos de Dios, cómo los hijos de la Santísima Virgen María son bastante atacados y bastante atribulados. Y se ríen de ellos. Y el demonio logra que las personas los ataquen. El Evangelio, el solo Nuevo Testamento, nos habla 511 veces de la existencia del demonio. 511 veces de la existencia del demonio, y vemos que Jesús en el Evangelio lo trata como una persona concreta, como un ser concreto. Algunos llegan a decir que las posesiones demoníacas son simplemente ataques epilépticos, Sí. que eso tiene demostración racional y que además tiene una demostración psicológica. Ajá. Una persona con ataques epilépticos no siente repulsa contra las cosas sagradas. Una persona con ataques epilépticos no puede hablar lenguas extrañas que no conocía, como pasa con una persona que auténticamente está poseída por el demonio. Una persona con ataques epilépticos no puede conocer lo oculto, como pasa con una persona que está auténticamente poseída por el demonio. Bueno, y digo auténticamente porque ciertamente ha habido posesiones falsas, es decir, que se presume que hay una posesión, pero en realidad no lo hay. Bueno, Wilson, pero ahora que usted toca el tema de las posesiones, el problema en sí no es que exista el demonio, sino que influye en nosotros. ¿Por qué, cómo y cuándo vemos reflejado esto en la humanidad? Bueno, el problema no es tanto que influya, sino que nosotros le hemos cedido terreno al diablo. Sí. Nos hemos dejado atacar. Una vez bautizados, el demonio no debería estar en nuestra alma ya. Recibimos incluso un exorcismo llamado exorcismo ordinario. Todo bautizado recibe un exorcismo ordinario. Y desde ese momento la persona debería ya vivir con Dios para siempre y no hay problema. Sin embargo, la experiencia nos muestra que hay personas que aunque bautizadas reciben posesiones demoníacas porque le ceden terreno a Satanás. ¿Cómo? De muchas maneras. Para entender esto, debemos comprender que el demonio influye en las personas en distinto grado, digamos. Inicialmente, sobre toda la humanidad, el demonio tienta. Su función principal es tentarnos para que caigamos en pecado, al igual que tentó a Jesús, lo vemos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, y Jesús venció la tentación. Toda la humanidad es tentada por Satanás. Pero, además de esto, el demonio puede generar una obsesión demoníaca en una persona, o una opresión demoníaca, o una posesión demoníaca. ¿Y cuál es la diferencia entre esos tres? Bien, la obsesión demoníaca es cuando el demonio ataca alguno de los sentidos de las personas, y entonces hace que esa persona caiga en algún vicio y se obsesione por esto. Entonces uno ve personas que no simplemente fuman, sino que están obsesionadas con el cigarrillo, con el tabaco. Lo mismo con el sexo. Hay personas que son aberradas sexualmente, que todo les parece sexo y que incluso ellos quisieran ser diferentes, quisieran dejar de pensar en morbosidades, quisieran dejar de hacer comentarios obscenos, pero no son capaces, porque tienen dentro de sí una obsesión demoníaca. También existe lo que se conoce como la opresión demoníaca, que de acuerdo a los grandes exorcistas, entre ellos Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el padre José Antonio Fortea, el padre Gabriel Amor, el exorcista de la diócesis de Roma, es cuando el demonio ataca una parte del cuerpo de la persona. El demonio posee una parte del cuerpo de la persona. Solo una partecita. Solo una parte, la que sea, pero una parte. Y estas personas sufren terriblemente porque comienzan a ver actitudes raras dentro de ellos mismos. Y comienzan a tener signos de rebeldía muy claros, o signos de apatía contra la iglesia, o signos de inestabilidad emocional. De repente sienten que aman a una persona y después ya sienten que no la aman. Hay cambios muy bruscos de temperamento, hay cambios muy drásticos en su forma de ser que no son normales, que cualquier persona que les conoce desde niños saben que desde algún momento particular comenzaron a caer en eso. Esto se da mucho por la brujería.
Hay personas que practican brujería, creen en la brujería o visitan a alguna bruja y quedan fácilmente con una opresión demoníaca. ¿Y qué pasa con los que les hacen brujería de pronto? No que la practiquen, sino que se las hacen. Bueno, puede generar también problemas de opresión demoníaca, pero difícilmente. Más difícil porque Dios protege a las personas a no ser que éstas voluntariamente quieran que les entre la brujería. Así no lo digan, si viven en pecado, de cierta manera, están diciendo, Dios, no me importas, lárgate de mi vida y dejo las puertas abiertas para que el demonio entre. Vamos a ver cuáles son las 4 puertas para que el demonio entre, ya sea en una opresión, una obsesión o una posesión. Sí. Número 1, la puerta del pecado. Una persona que vive en pecado mortal es carne cañón para el demonio. O sea, fácilmente podría entrar el demonio en esa persona si es que no se arrepienten rápidamente y no se confiesan con un sacerdote. Número 2 está el odio. El odio es una de las puertas también por las que más el demonio entra a las personas, porque el odio de cierta manera engendra un demonio dentro de la persona también. Sí. O sea, es un sentimiento que a la vez tiene un demonio encima. La tercera puerta es la brujería, hechicería y el ocultismo. El practicar tabla ouija genera muchas veces posesiones demoníacas. La tabla ouija, el jugar con el duendecito, el jugar con los horóscopos, el jugar todo esto ocultista es peligrosísimo, es jugar con el mismo Satanás. Y la cuarta puerta la llaman heridas intergeneracionales. Son algunas heridas que vienen de nuestros antepasados, no porque el pecado propiamente se herede, pero sí se pueden heredar ciertas tendencias al pecado y ciertas tendencias a prácticas oscuras. Por ejemplo, si un tatarabuelo nuestro o un abuelo maldijo toda la familia, puede que esa maldición se haga efectiva. Y por eso uno conoce familias enteras donde todos o la gran mayoría mueren de cáncer, o donde todos o la gran mayoría se separan, se divorcian, no hay matrimonio que dure, o a pesar de que muchos trabajan, no consiguen dinero. Hay una maldición de ruina en sus familias. Y así, por el estilo. Entonces, es muy triste esto. Son estas 4 puertas por las cuales hay que hacer una oración particular. En el caso del pecado, por ejemplo, la puerta del pecado, lo que hay que hacer es confesarse para cerrarle esa puerta a Satanás y que no entre a nosotros. Basta con una auténtica conversión. Al entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, el demonio tiene que salir de la persona. En el caso del odio, lo que hay que hacer es perdonar. Si la persona a quien perdonas no quiere volver contigo o no quiere hablarte, no hay problema, pero tú perdonaste de corazón. No hay reconciliación, pero hay auténtico perdón. La tercera puerta, que es la brujería, hechicería y ocultismo, lo que hay que hacer es una renuncia a esas prácticas, renunciar a todo lo de la nueva era. Y la cuarta, lo que hay que hacer es una oración de sanación intergeneracional, pidiéndole al Señor que rompa todas esas ataduras intergeneracionales. Finalmente, vamos a hablar de la posesión demoníaca. Los casos son más contados, ciertamente son más extraños, porque requieren de la voluntad de la persona, requieren de un pacto satánico, que sí existen los pactos satánicos. Hay personas que dicen que simplemente están en la literatura. No. Los pactos satánicos en la vida real existen, y hay personas que los han hecho, y las vidas les comienzan a cambiar poderosamente, porque Satanás posee el cuerpo de la persona. Óigame bien, el cuerpo de la persona. No puede poseer el alma porque el alma Dios se la reserva para él, pero puede poseer el cuerpo de la persona. Pero igual se la lleva cuando se muera la persona, ¿no? Claro, si es que la persona no se arrepiente y se convierte. Ajá. Pero puede ocurrir el caso de una persona que quede poseída por Satanás y se convierta y arrepienta y esté en un proceso de liberación y empiece un proceso de exorcismos y puede que se muera en ese proceso, pero no significa que si Satanás está en el cuerpo de la persona se tiene que condenar. Se condena a la persona que muere en pecado mortal, pero un poseído por el demonio puede estar en gracia de Dios y puede estar luchando para salir de esa posesión demoníaca. Santa Teresa de Ávila dice, no hay que tenerle miedo al diablo. Dice ella que los cristianos no deberían decir, qué miedo de Satanás, sino que Satanás debería decir, qué miedo de un auténtico cristiano. Al santo cura de Ars le pasó que estaba leyendo un libro sagrado, la Biblia, y en esa época no había luz eléctrica, entonces tenía simplemente una velita. Y se le apareció Satanás. Soy el diablo. Y el santo cura de Ars le miró y le dijo,
Pues yo soy un cristiano y en el nombre de Jesús me sostiene la vela. Y le puso a sostener la vela toda la noche al pobre coludo. Fue impresionante. O sea que no hay que tenerle miedo al diablo. No se preocupen. Si vivimos en gracia de Dios, si vivimos con confesión frecuente, si vivimos además yendo a la Eucaristía, rezando el Santo Rosario, con una auténtica vida cristiana, no es el cristiano el que debe tenerle miedo al demonio, sino que es el demonio el que debe tenerle miedo al cristiano. Porque cuando una persona está en gracia de Dios, hace huir al demonio. Preocupémonos más por agradar a Dios que por huir del demonio.